Muy bien, ya estamos al aire, las 7:05, 7:05. Vamos a comenzar a hacer ya el té con dulce a través de Radio Dulce en el 103.3 para la provincia de Marga Marga, cubriendo desde Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, ¿cierto? Con toda la frecuencia. El 103.3 FM. Les saluda Rodolfo Bayer. Ya estamos haciendo Té con Dulce, el programa de día miércoles para la provincia de Marga Marga. Una conversación válida para toda la provincia, de interés, por supuesto, y con todos los temas de actualidad local, regional y nacional, también de análisis a partir de nuestros panelistas, concejales, consejeros regionales que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a saludar a quienes ya están conectados a esta hora. Saludamos a el concejal Roberto Morgado en Villa Alemana. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien, Rodolfo, gusto saludarte. Saludo a todos los que están en el estudio, a los auditores de Radio Dulce. Estamos muy bien. Saludo ahí a Mane Rubilar, estaba hace poquito Fernanda Ternicier y a todos los que vamos a participar de este programa. Correctísimo, saludamos justamente a María Elena Rubilar, consejera regional por Marga Marga. Bienvenida, ¿cómo te va, Mane? Hola Rodolfo, todo súper bien. Saludos a los auditores, a las auditoras también, y a Roberto y a Fernanda. Harta información vamos a tener también de lo que está ocurriendo en el gobierno regional, con los consejeros regionales a propósito de partidas presupuestarias, a propósito de propuestas, proyectos que tienen relación con la región. Está María Fernanda Ternicier. Fernanda, ¿cómo te va? La escuchábamos antes y ahora no la escuchamos. ¿Cómo te va? Ya los vamos a tener de vuelta en un momento. María Fernanda Ternicier. Y ellos son, bueno, con ustedes partimos una jornada que tiene distintos elementos de análisis sobre todo lo que está ocurriendo en materia de educación, lo que ha ocurrido durante esta semana, estas amenazas anónimas de tiroteos en colegios de Quilpué, de Villa Alemana, el Colegio Los Reyes, la sede de Luis Larco, el Colegio Nacional en Villa Alemana, también en Valparaíso, que han provocado alarma y preocupación en la comunidad escolar a partir de los hechos ocurridos en Calama, con la muerte de una inspectora, con la gravedad de los hechos ocurridos en Calama. Entonces nos encontramos ahora frente a estos anónimos, estas denuncias anónimas, ¿cierto? Que pueden ser o una broma de estudiantes, que no resulta divertido, que no dimensionen el hecho que ocurrió en Calama, que podrían ser estudiantes con un mal vínculo en un colegio con sus compañeros, o aislados de todo, o de la familia. Bueno, hay distintas miradas que uno puede ir tomando, pero el hecho está. Y no solo en la provincia de Marga Marga, esto está ocurriendo o ha ocurrido a partir de las distintas denuncias, también en Biobío, en la región de la Araucanía, se ha repetido aquí en la región, en otros puntos también en el interior, hemos visto en Quillota, etcétera. Pero ¿qué está marcando? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de, por un lado, la violencia escolar de la cual hablábamos en un minuto, y por otro lado, qué está ocurriendo con estas denuncias anónimas o estos llamados anónimos que la verdad son graves porque ocurren dentro de establecimiento educacional, obligan a suspender las clases, a la movilización de la policía, de carabineros, de la autoridad local? En Villa Alemana ocurrió en el Colegio Nacional. Roberto, hubo autoridades que estaban preocupados de esto. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen como concejales a propósito de las denuncias y lo que ocurrió entre el día lunes y martes? Sí, por supuesto, siempre todo lo que tenga que ver con violencia, con inseguridad, es algo que profundamente nos llama la atención y que nos mantiene ocupados y preocupados también del tema. No podemos permitir bajo ningún punto de vista que nuestros colegios se transformen en zonas de inseguridad. La verdad es que esto merma profundamente en cómo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes desarrollan su etapa educativa. No podemos permitir que la violencia se siga insertando en los colegios. Eso es algo que hay que detener. Hoy día justamente estuvimos reunidos con el Ceremi de Educación, con el Ceremi de Seguridad. También estuvo la Secretaría, la Ceremi de Gobierno, perdón,
y estuvimos abordando este tema con el plan que está impulsando el gobierno de José Antonio Kast, que es Plan de Escuelas Protegidas, el cual trae varios componentes como para poder abordar esto que está sucediendo. También es importante llamar a la calma a la ciudadanía porque no son hechos frecuentes, no digamos que esto se está apoderando la violencia o esta amenaza en nuestros colegios. Esto a nivel nacional, que es lo que le pedimos, digamos, cómo se está desarrollando, son hechos aislados, pero que no dejan de ser preocupantes y obviamente no dejan de ser importantes para mantenerla visualizado. Pero no es una buena señal tener que suspender clases a raíz de estos hechos. Sí es muy importante que los establecimientos hagan las denuncias y se haga el seguimiento de las denuncias. Eso va a ser muy importante y muy clave para ir atajando estos fenómenos y no se vayan transformando en algo que después no vamos a poder controlar. Entonces hoy día el llamado a las comunidades es a mantener las clases, a no suspenderlas, estar muy atentos a lo que está sucediendo. Y bueno, vienen varias, no sé si lo vamos a abordar ahora respecto a las políticas que está implementando el gobierno y lo que se está solicitando al Congreso de poder ampliar, por ejemplo, con el poder revisar las mochilas, el poder y otras medidas que se están implementando para poder hacer de los colegios espacios seguros. Claro, vamos a ir con eso, vamos a ir haciendo la bajada de lo que puede ser la línea de fortalecer la seguridad, ¿cierto? Y la presentación de los proyectos de ley, pero antes me gustaría quedarme en esta primera ronda con el hecho puntual de los colegios, lo que ha ocurrido en Villa Alemana, lo que ha ocurrido en Quilpué, y por qué se ha llegado a esto, si es una imitación. Fernanda, ¿estás tú ya conectada? Fernanda Ternicier. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Mane, Roberto, ¿cómo están? Sí, mira, la verdad es que yo creo que el que crea que esto pasa por revisar mochilas o por detector de metales no está entendiendo nada. Las escuelas siempre han sido caja de resonancia de la sociedad y la verdad es que vemos una sociedad violenta. Lo que pasa en las escuelas es simplemente un reflejo de aquello. Tenemos autoridades violentas, tenemos leyes violentas, tenemos hoy día la violencia que se vive en los CEFAM, en la salud. Entonces, yo creo que es un problema más estructural. Por supuesto que no estamos en contra de que se revisen las mochilas ni que tampoco hayan detectores de metales, pero yo prefiero que primero hayan estufas, que primero hayan las condiciones para poder estudiar. Si hay dinero para detector de metales, tiene que haber plata para el gas en las estufas de los colegios. Sabemos principalmente que los colegios de más escasos recursos tienen muchas debilidades, muchas deficiencias. Entonces, por supuesto que yo estoy por más seguridad en todo sentido, pero pensar que lo que está pasando pasa por revisar una mochila es no entender nada. El problema es estructural, el problema está en el currículum que tenemos para enseñar a los estudiantes. Hoy día se enseña y se potencia más la competencia que la colaboración. Entonces, estamos muy llanos a tomar medidas, pero yo no veo la diferencia, por ejemplo, entre lo que era aula segura y lo que está proponiendo este gobierno. Y vuelvo a decir, yo lamento que hoy día en Villa Alemana no se haya compartido, por ejemplo, esta información tan importante que nos cuenta el concejal Morgado con todo el Consejo Municipal. El concejal Morgado tiene el privilegio de siempre estar en los lugares precisos. Ustedes pueden revisar, esto no estamos diciendo algo que no esté. Hoy día el concejal Morgado fue el único concejal que estuvo sentado conociendo todos estos proyectos que viene la Seremi de Gobierno, la Seremi de Seguridad, el Seremi de Educación. Qué bueno hubiese sido para Villa Alemana que el diálogo, lo que dice el alcalde en su red social, donde dice que va a poner a disposición todo la infraestructura y el elemento humano para que esto llegue a la ciudadanía. Quiero comentarle al alcalde que hubiese sido súper bueno y mucho más práctico haber estado con todos los concejales. Eso, Robert, eso, Rodolfo.
Concejal Morgado, ¿en qué se da? A ver, voy a saludar enseguida a la Core Rubilar, pero ¿en qué instancia se da esta reunión a propósito? Sí, te puedo comentar. Pero antes que todo quiero indicar que la validación de la violencia como un método para poder actuar en el gobierno, sabemos muy bien de dónde viene. Yo quiero ser fuerte y claro. Esto a partir del estallido social, la violencia fue validada para nuestros jóvenes como un método válido para poder manifestar las protestas que posiblemente pueden ser muy, digamos, tienen mucho sentido, todas las diferencias que señala la concejala Ternicier respecto a la desigualdad que hay, pero insisto, nosotros no podemos validar bajo ningún motivo que la violencia sea un método que sea efectivo o un camino correcto en nuestra sociedad, y tenemos que atajarlo. Si bien es cierto, efectivamente, tal vez revisar las mochilas no sea la solución, pero sí va en el camino de la línea de recobrar, digamos, la tranquilidad, la seguridad, y también debemos recobrar que la autoridad que deben tener nuestros maestros y nuestros profesores. Se ha perdido el respeto, y esto debemos recobrarlo, y esto es consecuencia de lo que hemos tenido en base a las administraciones, y me van a disculpar que lo diga, de la izquierda en Chile, que le han producido un daño enorme a la validación de la violencia en todos nuestros jóvenes. Dicho esto, quiero indicar que efectivamente hoy día se generó esta reunión. Yo estoy todos los días en el municipio de Alemana, yo llego temprano, y eso, yo se lo decía a la concejala Ternicier cuando me hizo el alcance de esto, eso es fácil de demostrar. Yo todos los días llego en la mañana, saludo a la gente que está en la recepción del municipio, me encuentro con las salidas de los buses de los adultos mayores, en todas las salidas estoy. A mí no me dan esa agenda, yo llego ahí, está el bus, me quedo esperando a que se suban los adultos mayores y yo los despido. Hoy día yo estaba en tránsito, viene llegando, digamos, los Ceremi, obviamente hago las consultas de qué se trata esto y sigo. Pedí autorización, obviamente, para entrar en la reunión. Me imagino que si hubiese habido otro concejal, le hubiesen dado la misma autorización que a mí. Pero ese es el contexto respecto a esta visita. Y por supuesto que me interesaba mucho la temática que se iba a abordar allí. Y si no hubiese podido entrar, me hubiese quedado esperando para poder también sacar alguna cuña, sacar alguna declaración respecto de lo que necesitábamos saber. Eso es lo que puedo decir en cuanto al hecho que yo estuve en esa reunión presente. No hay más que ello. Correcto. Consejera Rubilar, buenas noches, gracias por conectarse. Bueno, estamos viviendo un momento complejo, esto no es nuevo, esto tiene que ver con una sociedad distinta, con una sociedad tal vez más violenta, que tiene que ver con el relacionamiento de los jóvenes dentro de un establecimiento educacional. Es bastante más amplio. Claro, que solo tal vez revisar mochilas o producir un tema sancionador. Pero vamos al hecho, lo que ha ocurrido acá, ¿te sorprende mucho lo que ha ocurrido acá en Marga Marga? O sea, yo creo que todos y todas nos encontramos sorprendidos por estos anuncios, los vemos con preocupación. En mi caso, yo fui exalumna del Colegio Nacional Santana, entonces, claro, uno se pregunta también y espera que sea una falsa alerta, pero más allá de eso, yo creo que todo tiene que revisarse, hay protocolos que tienen las escuelas, y lo más importante, yo creo que no somos quien nosotros para decir si hay que suspender o no clases, sino que es la comunidad educativa quien tiene que determinar las condiciones bajo las cuales va a seguir funcionando, porque no solo hay estudiantes, también recordemos que los colegios, las escuelas están conformados por comunidad educativa, donde también los docentes, los asistentes son parte integrante de estos espacios, pero yo quiero ir más allá. La verdad es que efectivamente vemos cómo se generan estas propuestas, este paquete de medidas, este proyecto de ley que se denomina Escuelas Protegidas, pero la verdad es que yo creo que aquí seguimos con medidas que no siguen atacando el fondo del asunto. Tú bien lo decías, vivimos una sociedad que cada vez está más polarizada y más violenta. Tú te metes a redes sociales, ni hablar el acceso que tienen los niños y las niñas, los adolescentes a las redes sociales, y ves que algo ha cambiado en la sociedad, y tú difícilmente veo que sea un tema de la izquierda, porque ahí podríamos entrar en profundidad en cómo la ultraderecha ha operado mundialmente a través de los mecanismos que son la comunicación para poder instalar discursos de odio. Eso está recontra estudiado, hay académicos, hay libros, hay literatura. Entonces la verdad es que creo que no sé si viene al caso decirlo, pero sí. Yo creo que aquí, más que violencia escolar, hoy día leía
académica que decía estamos ante violencia social. Y lo que pasa en la sociedad evidentemente va a tener una expresión a nivel escolar. Y eso súmale una serie de otras condicionantes. Entonces, ya bien, qué bueno que se están queriendo tomar medidas, que hay un paquete legislativo, pero seguimos sin abordar lo más importante que es promover la convivencia sana. O sea, para mí esto, ¿con qué? No sé, ya revisar mochila, ya, ok. Más pega para los profes, porque no sé si van a haber más recursos para contratar más profes, más asistentes. Poner, yo no entiendo que no está en el paquete de medidas, pero se habló cuando ocurrieron los lamentables hechos en Calama, detectores de metales. O sea, ¿quién va a operar eso? ¿Quién va a estar a cargo de eso? Que sigue siendo más violento aún para los estudiantes encontrarse en su lugar de estudio, que en un lugar de formación, donde las personas vamos a ser formadas como sujeto y sujeta, como ciudadanos, estemos entrando en lógicas casi penitenciarias. Entonces, la verdad es que yo extraño en este paquete de medidas que acciones que promuevan la convivencia. Hoy día veía un video muy bonito, no sé, en España, de que los estudiantes... Y yo creo que quizás se puede minimizar a lo mejor, pero yo al menos creo que las cosas van un poco por esa línea, donde una canción muy famosa de la cantante Rosalía, la transformaban, le cambiaban la letra y promovían espacios libres de discriminación, de bullying y de todas estas formas de violencia. Entonces yo creo que tengamos medidas de contención de la violencia, ok, pero también enfoquémonos en que las personas, los estudiantes y las estudiantes tengan una forma distinta de relacionarse. Porque es verdad, yo cuando en el colegio, el bullying ha existido, lo hemos visto, yo creo que todos lo vimos en el colegio o en la escuela. Ahora ha escalado con situaciones como lo que pasó en Calama, que no habíamos visto antes, pero como te digo, yo creo que aquí hay un problema de raíz social. Y eso es lo que tiene que abordarse primeramente o de la mano de estas medidas que son más puntuales, son más concretas y que yo creo que no sé si del todo van en la línea adecuada porque en el fondo estamos entrando en una dinámica, como yo te decía, que va a promover más violencia. O sea, ¿qué es eso de que los profes vuelvan a tener autoridad? No lo entiendo bien. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, ¿que van a castigar a los alumnos como se hacía hace 60 años atrás? Entonces, yo creo que falta la otra patita social dentro de este paquete de medidas, así que espero se pueda complementar y espero también que en la discusión legislativa se realicen indicaciones con profesionales expertos en convivencia escolar que puedan dar sus recomendaciones, porque esto no es un tema solo de seguridad, es un tema también de convivencia escolar. Sí, tenemos en este bloque, para poder profundizar también y tener la mirada de los profesores, está Francisco Rodríguez, que es el presidente del Colegio de Profesores a nivel regional. ¿Está Francisco conectado? ¿Francisco? Sí, ¿cómo está? Rodolfo, un gusto. Gracias. Bueno, ¿de qué manera ustedes están mirando este problema? Este problema que tiene un foco principal en lo que está ocurriendo en la aula y que tiene también a los profesores como tema principal o como actores principales ahora y a futuro. ¿Cuál es tu primera mirada a este tema hoy día con lo que está ocurriendo? Bueno, decir, Rodolfo, que el tema de la violencia no ha surgido en los establecimientos educacionales. El tema de la violencia es un tema social que ha impregnado y que ha llegado a las escuelas y hace mucho tiempo. Nosotros como docentes y particularmente desde el Colegio de Profesoras y Profesores hemos estado pidiendo siempre medidas de carácter de abordaje estructural y no solo paliativo, porque en este caso, claro, con todo lo terrible que ocurrió el asesinato en Calama, empiezan a surgir lo más rápidamente medidas que son de carácter superficial y que atacan el efecto, pero no atacan las causas. Una óptica policíaca con la revisión de mochilas, con los pórticos, con las cámaras, con vigilancia, lo que hace es entronizar la desconfianza más allá de lo que está en las comunidades escolares. Y si hay algo que es absolutamente contrario a la desconfianza es el sistema escolar. No debería no deberíamos nosotros estar fomentando el hecho de estar revisándose quién lo va a hacer.
los profesores, escuchaba recién ese discurso de devolver la autoridad a los profesores. ¿Qué se entiende por eso? ¿Es devolver la autoridad o devolver el poder? La autoridad se gana. La autoridad se gana con el ejercicio del oficio que se realiza. El poder es una cuestión impuesta. No estamos de ninguna manera nosotros por tener poder por encima de los estudiantes, de los otros miembros de la comunidad, respetando los distintos roles, los distintos oficios. Nosotros no somos policía, nosotros somos mediadores entre el estudiante y el conocimiento. Y eso es lo que queremos propender. Lo que significa es mayor preocupación por un diálogo que sea verdaderamente efectivo, mayores anuencias. Hay una distancia enorme en las culturas. Un rayado que ha pasado en una escuela social ya ha sido viralizado en las redes sociales que son exclusivas para jóvenes. Van a una velocidad mucho mayor que la de nosotros los adultos. Entonces, ahora, eso se anula, se minimiza con la ley de no usar los dispositivos móviles en la escuela. Una ley, cualquiera que sea la ley, no soluciona por sí misma todos los problemas, porque además aquí hay otro factor y otro elemento importante en las comunidades escolares que generalmente no son nombrados. Se nos responsabiliza a los docentes general de la educación pública, digo, de los males que tiene la educación, y no se va a las causas ni a los responsables. Ahora, dentro de esos configurantes, ¿sí?, del sistema escolar están los apoderados, y yo quisiera ir ahí con ese tema. Así como los apoderados son ellos quienes les proveen los celulares a los niños, con todo el tema de la seguridad, de que no podemos estar incomunicados. A veces la comunicación hoy día se disfraza a través de una pantalla o de un medio para excusar las distancias que por el trabajo, por la razón que sea, no tenemos esa cercanía personal durante el día. Y así tantas otras cosas. Perdón. Ahora, sí. Lo que estaba revisando aquí, hay distintas encuestas, porque esto tiene que ver mucho con la opinión pública, pero si bien es cierto, la última encuesta GADEM nos está mostrando que un 92% está de acuerdo con instalar cámaras de vigilancia en los recintos educacionales, un 82% con el reconocimiento facial por cámara, 86% con la instalación de detectores de metal, ojo con la cifra, y 81% con la revisión de mochila. Ahora, pero con todo esto, un 64% señala que el aumento del control es tan importante como fortalecer también trabajos psicológicos, sociológicos, culturales, y de reforzar el trabajo de la relación de la familia de esos jóvenes. Un 64%, lo cual no es menor. Por lo tanto, estamos frente a un problema que debe ser abordado, a mi juicio, y esto yo creo que concordamos, que es multifactorial. Pero la parte punitiva es una, que yo creo que va en un camino relativamente correcto. El otro tiene que ver con un trabajo más integral, profesor, y que tiene que ver con un intenso debate que ha hoy día provocado las acciones más idóneas para encararla. Le pongo esas cifras, pero como dice usted, el trabajo de la familia, sí, también. Claro, pero ¿qué ocurre cuando tenemos familias que son hoy día están en un estado de violencia, estado de complicación real, sobre todo en sectores más carenciados del país? Que son los que atiende la educación pública. Exactamente. Y a eso me refería con que es una responsabilidad de todos. Por supuesto que nosotros estimamos que aquí es donde nosotros creemos que se tienen que poner a prueba los discursos de las realidades. Cuando se habla de darle más autoridad a los profesores, lo que hay que tener es más profesores. Es falso, es absolutamente falso, y lo podemos decir con cifras, que hay una sobredotación de profesores. Al contrario, cuando se estima que es solo lineal la solución, un profesor para 40 o 45 estudiantes, como algunos están pretendiendo decir, está absolutamente alejado de la realidad. Hoy día que hay más estudiantes, muchos más que hace 5 años, estoy hablando no de una cifra de un periodo muy largo de tiempo, con necesidades educativas especiales, es impensable que una persona adulta se haga cargo
de un grupo, sobre todo de los más carenciados, los más vulnerables, como mencionaba. Por otro lado, quisiera además agregar que con los porcentajes que tú mencionabas, claro, la gente reacciona inmediatamente que hay que tomar alguna medida. Por supuesto, las medidas son de emergencia, pero las medidas que son permanentes no son las de hacer un sistema carcelario dentro de la escuela, porque aquellos países, y está la información pública, que han optado por esa vía, por esa solución, han tenido no una baja en estos delitos y en los asesinatos y en las matanzas escolares, sino que han ido en aumento. Lo digo con toda responsabilidad por la información, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en Estados Unidos y en algunos otros países que han optado por esa vía. Al contrario, quienes han optado, como Francia, como Finlandia, por el trabajo interdisciplinario entre docentes y profesionales de la salud mental, sobre todo, que estén de manera permanente y no eventual, porque esto no se soluciona con una charla motivacional, con una contención que haga un profesional a los estudiantes y otra a los profesores, otra a los asistentes de educación, y con esto solucionamos el problema. No, esto es un acompañamiento y es un proceso, porque también la salud mental, que tiene índices muy elevados, muy peligrosos en Chile, requiere un proceso, no son cuestiones instantáneas, y para eso necesita apoyo profesional especializado, permanente, sistemático y menos burocrático, porque hoy día en los lugares donde hay duplas psicosociales y equipos interdisciplinarios, más bien tienen que llenar formularios de protocolo, sí, para que queden ahí archivados, ¿no es cierto?, como para mostrar alguna evidencia, y más bien del bienestar de las personas sea el que vaya creciendo. Claro. Le agradezco, profesor, este contacto. Sé que está en una reunión que tomó el tiempo para conectarse. Le agradezco mucho, Francisco Rodríguez, Colegio de Profesores, de conversar estos minutos con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Encantado, un gusto haber conversado con ustedes. Gracias. Bueno, este es un tema, queríamos conocer esta mirada. El profesor nos dio unos minutos para poder conversar, sobre todo con los antecedentes que tienen hoy día los maestros, y desde dónde se va a construir también la participación de ellos en términos de poderlo llevar adelante. Ahora, este proyecto, y vamos al tema para redondear, de escuelas protegidas y estas nuevas medidas contra la violencia escolar, tiene un avance, tiene una mirada, pero me parece que debiésemos aquí apuntar también a algo más integral, que tenga relación con otros ejes donde estuviera incluido salud, la salud mental de los jóvenes, donde pudiera estar también incluido el tema familiar. Incorporar algo mucho más activo y mucho más amplio que solo las medidas punitivas, que son una parte de un problema que es mayor, Fernanda Ternicier. Sí, yo vuelvo a insistir, el problema es mucho mayor. Bien, lo decía al principio, se habla de violencia social. Vuelvo a repetir, las escuelas son cajas de resonancia de la sociedad. Esta violencia la vemos en todas partes, la vemos en el servicio de salud, la vemos en las escuelas, la vemos en el metro, la vemos en el comercio. Así que yo creo que claramente, y vuelvo a repetir, si se van a poner detectores de metal, primero tengamos a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros niños y niñas calentitos, que no se lluevan, que la llave del establecimiento no gotee, que no tengan baños menos. Cuando tengamos lo mínimo, podemos poner detectores de metales. Yo insisto, como lo decía el presidente del Colegio de Profesores, aquí los expertos, hay mucha literatura. Las medidas punitivas no controlan, no disminuyen, sino que aceleran el proceso de violencia. Así que yo creo que sí, es una medida que tiene que haber un cambio estructural. La convivencia no puede ser de competición. Nosotros lo vemos en todas partes. Vuelvo a repetir, vemos leyes que son violentas, vemos a ministros que son violentos, vemos violencia en todas partes. La escuela es una caja de resonancia de la sociedad.
Roberto Murgado, bueno, este será un tema importante, la educación también, en términos de urgencia relacionado con la seguridad en las escuelas. Si tuviéramos que aterrizar un poco más en el proyecto, ¿cuáles son los principales puntos que tú destacarías del el nuevo proyecto de Aula Segura? Sí, plan Escuelas Protegidas. Escuelas Aula protegidas, Segura perdón. era el anterior, Sí, sí, sí. sí, tiene razón. Mira, la verdad es que tengo que coincidir en varias cosas, ya lo relataba el maestro anteriormente y él efectivamente lo vive en la experiencia propia del ejercicio de la profesión, por lo tanto es una voz válida para indicar el diagnóstico que hay en nuestra educación y cómo no compartir que el problema efectivamente es estructural. Eso no puedo hacer vista gorda de aquello. Efectivamente, hay que hacer un trabajo más profundo, como dice la concejal Ternicier, de las carencias que tienen nuestros jóvenes cuando estudian. Efectivamente, eso también es así, es una realidad. Pero aquí las cosas, una no va a quitar la otra y debemos ir abordando la problemática. Se habló de la salud mental, que ahí están en el clavo en tema. La sociedad hoy día está más enferma mentalmente. Hoy día lo vemos en lo que consumen nuestros hijos, en lo que consumen en la televisión, en el TikTok, en lo que consumen en la música. Consumen violencia a diario. Entonces, claro, es una sumatoria de cosas. Yo hace un momento hice referencia respecto del estallido social y otras. También es violencia y eso es un componente más. No es el componente del 100% responsable, pero hoy día tenemos una problemática grave y que tenemos que abordarla. Hace poco la consejera Marne Rubilar dijo, por la situación que vivimos en Calama, yo sería un poquito más duro. No vivimos una situación en Calama, vivimos un homicidio. Entonces hay que ser duro y hay que ser fuerte también cuando lo condenemos. Hoy día vivimos un homicidio y a raíz de ello hay que tomar acciones. Y por supuesto que a muchos podrán gustar o no gustar, pero bueno, lo importante es que es centrarnos en trabajar en lo que hoy día tenemos que atajar, que por supuesto las medidas podrán ser de gusto o no de algunos sectores, pero tenemos que abordarlas de alguna forma. Sin quitar, y vuelvo a decirlo de la mano, que deben venir medidas que mejoren la estructura de nuestra educación. Hoy día efectivamente vamos a tener los detectores de las mochilas, de lo que tienen sus contenidos de metales, digamos, el poder permitirle a los recintos educacionales poder abrir la mochila a los estudiantes y ver qué contenido traen en ella. Quisiéramos no tener una sociedad así, por supuesto que quisiéramos tenerla, pero hoy día tenemos que manejarlo de alguna forma. Recordemos que también cuando nosotros mismos consumimos el ir a un evento en un estadio, de un recital, no hay detectores de metales, hay revisiones de mochilas, hay revisiones, y la verdad es que no hay tanto tema en aquello. Y efectivamente también, entonces, para no hacer, digamos, efectivamente no lo quisiéramos, quiero ser claro en eso. Pero tal vez vale la línea de hoy día atajar el problema que estamos teniendo. Se están llevando armas a los colegios. Este joven llegó con estoques, unos estoques, lo vieron en las redes sociales, en la prensa, eran machetes, estoques, casi una espada yo veía ahí. Entonces, ¿cómo llegó eso al colegio? ¿Cómo lo atajamos? ¿Cómo lo abordamos? Efectivamente tiene que venir de la mano del resto, salud mental, tiene que venir con condiciones de los estudios, tiene que mejorar la calidad de educación en general. Los maestros también decía ahí, efectivamente, un maestro para 40, 50 alumnos, efectivamente también puedo coincidir con él que es insuficiente. Hoy día tenemos el autismo, que es algo, es una realidad tremenda en nuestro país y son niños que requieren ser integrados a la educación, no aparte, tienen que ser integrados a la educación y por supuesto que requerimos más educadores porque esos niños requieren de una atención especial. Se requiere integrar a los padres, a las familias, porque esto también viene de las familias. Y también hago un mea culpa, nosotros con nuestros hijos a veces, en el rigor del día a día, uno como padre, yo como hombre lo puedo decir, estoy de reunión en reunión y a veces llego a la casa y me he visto que a veces no pregunto por mi hijo, no me preocupo qué es lo que está viendo en el computador, con quién está hablando en el chat. Entonces, ahí está la violencia, ahí se inserta. Entonces, tenemos que hacer un trabajo como sociedad. Correcto. Para terminar, ¿algo más que agregar, consejera Rubilar, sobre este tema para pasar a los que nos quedan? No, bueno, solo ahí aclaré que evidentemente los hechos ocurrieron en Calama son una tragedia, fue un hechos delictuales y que el joven que es mayor de edad tiene que enfrentar la justicia como un adulto, pero eso no deja de
relacionarse con que, al menos en mi postura, creo que la propuesta del gobierno sigue siendo débil, que no es integral, que tiene que abordarse de distintas aristas y que hay algunas medidas que derechamente yo creo que son más efectistas, que en verdad son medidas de fondo como las que mencionaba anteriormente. Y también me gustaría agregar que de repente dentro de lo que es la planificación de hartas cosas, y una de esas tiene que ver con las políticas públicas de educación, a nosotros desde el Consejo Regional siempre hemos sido unos colaboradores, porque somos colaboradores donde el Estado central no llega con los recursos, pero de repente siento que nos incluyen cuando se necesitan los recursos, pero no también en las políticas públicas. Nosotros hemos colaborado de manera cuantiosa con el SLEP de Valparaíso, mejorando infraestructura, que eso de entregar condiciones mínimas para los estudiantes, para las comunidades escolares en Valparaíso. Ahora el SLEP Marga Marga recientemente ha sido traspasado y probablemente también vamos a colaborar de alguna u otra manera. Entonces me gustaría ver, no sé, por ejemplo, un programa de salud mental o de convivencia que se nos pudiera presentar al Consejo Regional para poder evaluarlo, para poder ver posibilidades de financiamiento y para poder ser coadyuvantes también en la prevención de la violencia en los establecimientos, porque como les digo, de repente siento que están todos los niveles institucionales y nosotros quedamos un poquito fuera, pero al momento de solicitar los recursos, ahí yo creo que somos clave. Entonces no creo que debiésemos estar más integrados a lo que tiene que ver con la ejecución de las políticas públicas, más allá de las competencias que tenemos, porque entendemos que nos encontramos en un proceso de que los gobiernos regionales están en un traspaso de competencias, está el tema con el nivel central, pero sí yo creo que debiésemos también ser integrados, escuchados, ver nuestras miradas, para poder después definir la asignación de recursos en las áreas que de verdad creemos que son importantes, como te decía, no solo infraestructura, pero también podríamos pensar en programas claro, que pudiesen ir en la línea de prevenir la violencia, programas de sensibilización, programas de salud mental, no sé. Claro. A propósito de SLEP y a propósito de administración y de profesores, hay preocupación porque no ha habido pagos, lo que yo entiendo, la denuncia que ha habido pública, de no pagos en el SLEP Marga Marga a docentes y a asistentes de educación. Esto se ha alargado en el tiempo. Yo entiendo que este entró en vigencia este SLEP en el 1 de enero, ¿no? María Fernanda, ¿qué información tienes tú con respecto al no pago a profesores y asistentes de educación? Sí, eso es efectivo. El Colegio de Profesores ya lo ha anunciado. Y como tú bien dices, el SLEP Marga Marga empezó a regir el 1 de enero. Sabemos también, por ejemplo, hoy día salió en redes sociales que el Colegio Charles Darwin no había podido pagar ni teléfono ni internet. Es preocupante porque sabemos que el SLEP es una política pública que se ha implementado paulatinamente, viene hace varias administraciones y vemos que no ha funcionado. Pues. La municipalización de la educación fue compleja, no fue todo prolija, y venirla a devolver tampoco lo ha sido. Creo que en ese sentido esperamos que el SLEP, que ya lleva un año funcionando antes en su puesta en marcha, pueda cumplir. No puede ser que quien sostiene la educación en Chile no se le pague los sueldos. Sí, ha sido un problema sobre todo el SLEP Marga Marga. Entendemos que, claro, este es un proceso que lleva muchos años, el de los servicios locales de educación pública, que aquí en la región aún están pendientes del traspaso en algunas provincias aún, pero la experiencia que hay aquí, me contaban lo del Limache el día lunes también, que había alguna complejidad también en el traspaso en la comuna de Limache, pero esto tendría prontas soluciones, Roberto. ¿Qué otros antecedentes podemos tener a esta altura? Sí, efectivamente estuve averiguando e indagando un poco más dentro de esto. Aquí, pero quiero ir al fondo, que efectivamente tenemos problemas de gestión interna, que como decía muy bien, señalaba la concejala Ternicier, no es solo del SLEP, sino que desde la municipalización que estamos con este tipo de problemas de gestión interna. A mí me preocupa
profundamente porque el SLEP tuvo bastante tiempo como para poder prepararse en un sistema, digamos, de gestión que sea más eficiente y sacar el aprendizaje completo de lo que fueron las corporaciones, digamos, y todo lo que vivimos en el último tiempo con la administración de la educación en Chile. Tenemos harto para sacar autocríticas y hacer y mejorar los sistemas y vemos que eso no ha mejorado. Efectivamente, aquí la gran mayoría del problema se produce por los pagos complementarios a las remuneraciones, que son los bonos y las asignaciones que son extra del sueldo, digamos, que tienen los profesores. Y efectivamente hay casos incluso que son los más graves, que no han recibido derechamente sus remuneraciones. Entonces es un problema muy grave. Esto va de la mano con lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, si el sistema de la gestión interna no está resuelto, de ahí se nos derrumba todo. No podemos tener un profesor, además de todos los problemas que ya tiene en su aula de clases, pensando si le van a pagar o no le van a pagar su sueldo. La verdad es que esperamos que esto se mejore a la brevedad posible, porque esto es realmente urgente y necesitamos que de una vez por todas la educación en Chile se mejore en un 100% para concentrarnos en mejorar la calidad de la educación. Correcto. Bueno, esperemos que eso se vaya solucionando, entendiendo de que ahí nuevamente los profesores y el profesional de la educación es el que sufre efectivamente el retraso, y eso lógicamente genera un problema mayor. Bueno, otro de los temas que tenemos presente y que tiene consecuencias directas tiene que ver con el cobro el cobro hoy día del CAE. De este préstamo con aval del Estado, que ha comenzado el día 6, comenzó el lunes ya los cobros a través de la Tesorería General de la República, en donde uno sí ve el gran grupo, digamos, de profesionales con sueldos importantes, cree que es efectivamente una indolencia no pagar. Pablo. Claro, la posibilidad ahora de que esto comience a ser cobrado, creo que es importante. La Corte Rubilar, sí, consejera, íbamos a tocar este tema y teníamos relación con efectivamente cómo se iba a cobrar y de qué manera. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Ya. A ver, Mira, la verdad es que yo creo la mayoría de los deudores y las deudoras del CAE son personas que perciben bajo el 1.500.000 pesos, que es lo que se ha estilado por parte de la prensa, yo creo, y por parte del gobierno. Yo creo que ahí había un tema comunicacional que genera confusión, porque ¿ya? la verdad es que creo que la gente o la opinión popular cree en el fondo que la mayoría de quienes se educaron a través del CAE como única forma de financiamiento, porque sabemos que la educación en Chile responde a lógicas de mercado. La gratuidad fue un gran avance, pero no fue un gran avance tampoco que llegó solo. Yo creo que siempre hay que recordárselo a las nuevas generaciones que eso costó años de movilización estudiantil, donde muchos y muchas nos movilizamos para que hoy día puedan estudiar gratis. Yo no estudié gratis, estoy pagando crédito, Fondo Solidario específicamente, pero creo que se ha hecho una caricatura en el fondo de que las personas que tuvieron CAE perciben ingresos por sobre 1.500.000, que podríamos decir que es medio alto. La verdad es que no es así. En segundo lugar, creo que también se ha olvidado un poco el tema de fondo de por qué las personas tuvieron que endeudarse. O sea, en el CAE, en el fondo, el Estado actúa como garante, o sea, en el fondo es una garantía estatal para responder al banco, pero finalmente la deuda termina siendo 3 carreras. Entonces yo creo que igual no perdamos la existencia del CAE o la génesis del CAE como tal. Y por último, la recaudación con el mecanismo que se está proponiendo es bastante baja. Ya hay un estudio de la Fundación Nodo 21 que lo pueden ver en redes sociales, donde hablan el fondo del universo de personas que ven el CAE, cuántos tienen ingresos, cuáles son los montos de ingresos y también cuánto se recauda. Ahora bien, el Estado está en el fondo en un ejercicio de tener que cobrar, ya esa prerrogativa la tiene, pero yo creo que ha sido una forma muy asimétrica en la manera que se está ejecutando esto. O sea, hay personas hoy día que se encontraron con que tienen que entregar un pie de 2 millones de pesos
el ministro dice que hay que sacar un crédito para pagar esto, y yo creo que no se está pensando en ese 80-90% del universo de los deudores CAE, que son, o sea, hoy en día en Chile, con el costo de la vida, ganar 1.400.000 pesos no es tener una vida lujosa, ¿ya? Y incluso a lo mejor no tienes capacidad para sobreendeudarte para tener un crédito. Entonces, yo creo que la forma no ha sido la adecuada. No entiendo que Tesorería está siendo súper exigente con el tema de los convenios, las cláusulas son muy acotadas, y si no viene el tema de las acciones judiciales. Entonces creo que eso debe mejorarse. Tienen que generar condiciones más favorables para que la gente pueda regularizar, pero para mí el fondo sigue siendo la discusión en torno a por qué uno, para poder estudiar algo que en otros países es un derecho, tiene que endeudarse y terminar pagando 3 carreras. Y el CAE es uno, pero yo también lo aplicaría al otro tipo de crédito. En su momento eran los créditos, los ex-Corfo antes que eso. Está el Fondo Solidario, que también tiene un interés alto, que ahí es distinto porque es otro tipo de beneficio. Pero yo creo que la discusión también debe plantearse desde esa arista, y también empatizar y sensibilizar con la mayoría de los deudores que, como te decía, no son personas con sueldos abultados como se intenta instalar. Claro, y pensando que fue una política pública en su momento, creada en el 2005, y que permitió a un grupo importante de estudiantes también financiar sus estudios, donde no había acceso a créditos reales, o eran muy altos también. O sea, se buscó incorporar a una mayor cantidad de personas que no tenían acceso a poder estudiar, ¿cierto?, con un crédito a largo plazo. El tema es que, claro, también hubo en un minuto muchas personas que entendieron que podría haber una condonación, y eso generó también dudas para pagar finalmente su crédito final. Son 550.000 deudores morosos con el crédito aval del Estado en nuestro país. Pongo este tema porque también se ha convertido en una política de cobro, y que tiene que ver con cobrar a través de la Tesorería General de la República para finalmente generar caja en un momento de déficit fiscal. Fernanda, ¿cómo ves tú eso? ¿Está Fernanda ahí? Sí. Activa tu micrófono. No te escuchamos en este minuto. No te escuchamos. ¿Roberto? Ya, mientras Fernanda ahora arregla su sí. micrófono. Ahí sí. Está, Ahora listo. sí, grotesco lo encuentro, Rodolfo. Estamos cobrando, por un lado, a la gente que se endeudó para estudiar, teniendo intereses muy alto. O sea, donde la banca muy altos. Esto era bancarizar tu estudio. Sí, pero con intereses muy altos, pero por otro lado, le estamos rebajando los impuestos a las empresas más ricas. Lo acabas de decir tú, que no nos olvidemos de quién financió la educación y con qué pagaron los dueños de los bancos, con qué pagaron, que paguen con clases de ética, po. ¿Por qué para algunos se puede pagar con clases de ética y los otros tienen que volver a endeudarse cuando en un mes nos han hecho el costo de la vida mucho más caro, con las bencinas, con el gas, con las verduras? Lo encuentro grotesco, lo encuentro un circo. Esa es mi opinión. Creo que otra vez se están burlando de la gente con más necesidades. La gente que estudia con CAE y, como decía la consejera, con préstamos solidarios, no es gente que deja en crisis de estudiar en el extranjero. No es gente que deja de ir de vacaciones para enfrentar una crisis. Es gente que elige muchas veces o trabajar o estudiar, o lo hace las dos cosas. O, mira, cortar también la edad para seguir estudiando. ¿Cuántas mujeres, especialmente mujeres cuidadoras, han postergado sus estudios para que sus hijos estudien y han podido realizar los estudios después de los 30 años? Eso es violento, po. Violento es que les cobren al CAE, pero que por otro lado le bajen a las grandes empresas. Lo encuentro grotesco y un circo. Para ir cerrando, Roberto Morgado, este proceso de cobro, entendiendo que hay una focalización en aquellos sueldos más altos, pero que hay un mundo importante,
un mundo muy importante de personas que a veces no tiene trabajo o está con un sueldo bastante inferior. ¿Cómo poder hacer la diferenciación por parte de la Tesorería General de la República? Mira, me queda poco tiempo, pero quiero aquí yo ser muy claro en lo que yo pienso. Pienso que las deudas siempre hay que pagarlas, no podemos fomentar la sociedad de la evasión. Eso para decirlo. Después quiero decir algo muy profundo respecto a un pensamiento que tengo una convicción. Las carreras en Chile son carísimas y largas. Yo creo que está más orientado, más que la educación, a hacerle un negocio a la banca. Y aquí quiero ser fuerte y claro, y no voy a titubear. La verdad es que este tipo de crediticios que endeudan a la gente para toda la vida, yo todavía a mis 45 años estoy pagando una vez al año el Fondo Solidario. Todavía lo pueden averiguar. Lo he pagado sagradamente, sí. Gracias a Dios he podido hacerlo. No voy a fomentar la evasión. Las deudas se pagan. No hay deuda, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pero hay que trabajar esto de fondo, porque no puede ser que las carreras duren tanto, que sean carísimas. Nos estamos titulando ¿a qué edad? Saquemos la cuenta de la edad que se está titulando la gente, la efectividad laboral que van a tener y que pretendan que paguen una deuda tremenda y así queremos que tengamos casa y que tengamos una buena calidad de vida. No, señor. La verdad es que aquí hay que abordar esto un tema de fondo y dejemos de enriquecer a la banca con la educación. Vamos a ir terminando, nos quedan unos minutos. Quiero preguntarles se nos han acercado, lo conversábamos el lunes también pasado con otros concejales, a propósito del plan Chile Sale Adelante. Y uno principal que tiene que ver con los balones de gas. Entiendo que se han acercado vecinos, vecinas a la municipalidad en Villa Alemana también para hablar de cómo se va a aterrizar la entrega. Estamos hablando de a personas con mayor vulnerabilidad social, dentro del 80% de mayor vulnerabilidad social. ¿Qué ha pasado en Villa Alemana? ¿Hay alguna bajada para eso, Fernanda? No sé si Roberto tendrá alguna noticia. Al Consejo No. Municipal, en términos formales, no se le ha mencionado nada, ninguna medida que pueda paliar lo que está pasando hoy día en el país y en Villa Alemana. Ni una. Sí. Roberto. Sí, efectivamente, como dice la concejal Tenicier, no hemos tenido los concejales como cuerpo colegiado ninguna información al respecto y esperaríamos que esto sea abordado lo antes posible porque esto es una urgencia. Vienen los meses fríos, vienen los meses en que hay más necesidad, digamos, de esto. Correcto. Consejera, vamos a terminar hablando de... ya se votó, consejera Rubilar, se votó el decreto, ya conocen ustedes el decreto en el core de la rebaja del presupuesto 2026, la que también se asumía con los ministerios, el 3%, esto ya está instalado en el gobierno regional, en el core, en los consejeros se tuvo que votar. Sí, el pasado pleno del lunes tuvimos que votar una modificación presupuestaria en razón de esta rebaja del 3%. La verdad es que es muy preocupante porque primero es una medida obligada. Siendo órganos descentralizados de la administración, se nos aplicó la misma regla que el nivel central y esto afecta directamente en la disponibilidad presupuestaria que tenemos para hacer obras, para financiar proyectos. O sea, vamos a dejar de hacer una plaza, vamos a dejar de hacer una cancha, vamos a dejar de financiar un programa para cuidadoras. ¿Por qué? Porque se nos rebajó un presupuesto que ya es estrecho, porque nuestro gobierno regional, si bien representa a la segunda región con más habitantes del país, que es la región de Valparaíso, en términos proporcionales nuestro presupuesto es el séptimo. Y probablemente las otras regiones tengan también consideraciones o condiciones especiales que hacen que sus presupuestos sean mayores, zonas aisladas, qué sé yo. Pero la verdad es que a mí me parece, incomprensible que con el presupuesto que tenemos, que con la rebaja, nadie nos dice que no va a venir otra rebaja, está en el orden de los 100.000 millones de pesos que uno dice es harto. Y la verdad es que no es tanto, porque con eso tú tienes que, primero, cumplir con convenios de programación con los ministerios, segundo, financiar las obras de 38 comunas que son presentadas y de verdad, de repente los municipios como que
no entienden cuando son las bajadas de cartera y de verdad hay que hacer malabares, hay que sacar una calculadora para que todo calce y en el fondo sea equitativa la distribución de los recursos. Y aparte también, y no olvidemos, ya con el programa PIC tenemos un gasto presupuestario importante, ya que es gasto. El año pasado fue rebaja, ahora es un gasto. ¿Y eso por qué? Porque también hay un compromiso con mantener a todas estas miles de mujeres de la región que tienen una fuente laboral gracias al programa PIC, pero que eso es un esfuerzo que hace este gobierno regional, el único en el país que lo financia. Esta, la línea 2 y la 4, entonces la verdad es que para nosotros es una noticia compleja porque dejamos de hacer cosas y las cosas, los directos beneficiarios son siempre los vecinos y las vecinas de la región de Valparaíso, así que lo vemos con malos ojos y evidentemente también hay una preocupación legítima de que si se detectan nuevas situaciones donde se nos diga que hay que seguir apretándose el cinturón, los gobiernos regionales también paguemos nuevamente las consecuencias y se nos hagan más rebajas presupuestarias o se nos solicite recortar el presupuesto, porque quienes pierden la región, pero sobre todo pierden los vecinos y las vecinas. Los concejales bien lo deben saber, que participan de la obra o tienen conocimiento de las obras que los municipios presentan y la importancia que tienen para las comunas. Bueno, estamos llegando al final del programa, llegamos a las 20:01, se nos pasó volando esta hora de conversación aquí en Té con Dulce a través del 103.3 en la señal de Marga Marga. Agradecerle este contacto, agradecerle esta posibilidad de poder aterrizar temas que tienen que ver con la provincia, que tienen que ver con el país, a María Elena Rubilar, consejera regional de Marga Marga. Gracias, María Elena, que estés bien, ¿eh? Muchas gracias, Rodolfo. Chao, chao, un abrazo. Nos estamos viendo, nos estamos encontrando a Roberto Morgado, concejal en Villa Alemana. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Nos vemos, que estén muy bien. Y también a María Fernanda Ternicer, concejala independiente de Villa Alemana, quien ha estado con nosotros una vez más en día miércoles en este Té con Dulce. Muchas gracias. Saludos para todos en el panel. Muchas gracias y seguiremos muy atentos a lo que ocurra durante la semana, los temas que van contribuyendo a hacer lógicamente esta provincia una provincia activa en sus 4 comunas. Muchas gracias, que estén muy bien y a ustedes gracias por habernos acompañado a través de Radio Dulce y la señal 103.3 para toda la provincia de Marga Marga. Que estén muy bien, muy buenas noches.